Faltan 20 días para las PASO y en campaña y en carrera electoral y en un contexto donde quizá todo vale. Martín, buenas noches, bienvenido. Buenas ¿Cómo noches. estás? Sí, bueno, estamos en un momento de máxima ansiedad, 3 semanas para las PASO. Una elección en la que no se elige nada, pero que puede Define, resultar absolutamente decisiva para saber quién va a ser el próximo presidente de la Argentina y sobre todo cómo va a quedar conformado el poder a partir del próximo 10 de diciembre. ¿Se puede entender de alguna manera, digo, ciertas claves o ciertos pasos a tener en cuenta a la hora de ver qué puede llegar a pasar? Estamos en un momento en el que, bueno, lo publicamos hoy en La Nación, en el que más o menos el escenario está bastante claro por parte de los analistas en cuanto que hay una primacía de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre la de Macri, en una distancia en la que varía según las encuestas entre 3 y 7, 8 puntos, un promedio de 4 puntos, casi todos coinciden en que está la cosa por ahí, con Macri subiendo, pero también con una diferencia que todavía se mantiene. O sea, Alberto arriba, pero Macri va subiendo Macri cada subiendo, vez más. pero tampoco a un límite en el que hoy se pueda pronosticar que ese ascenso es imparable y que va a terminar ganando, con lo cual está en una situación bastante difícil la campaña, en una situación muy de voto por voto, y en el que estas últimas 3 semanas pueden ser decisivas, sobre todo si uno mira una serie de variables en las que los dos comandos de campaña principales están hoy de alguna manera obsesionados para decir, bueno, si conseguimos mover algunas de estas variables, podemos llegar a, en el caso de Alberto Fernández, cristalizar el triunfo, en el caso de Macri, acercarse o tal vez alcanzar a la fórmula kirchnerista con posibilidades ya de plantearse un futuro mucho más alentador. Algo pasa en el conurbano. Sí, claramente. Una de esas claves, esas variables claves es el voto del conurbano. Es, a ver, de los 33 millones de votantes habilitados, hay 9 millones de todo el país, ¿no? Hay 9 millones que están en el conurbano. Es el territorio que hay que conquistar para ganar una elección, y la cuestión central que hay respecto del conurbano en este momento es que el kirchnerismo está muy fuerte ahí, tiene su bastión principal, y es la obsesión de Macri y sobre todo de María Eugenia Vidal, ¿no?, que tiene también una pelea bastante complicada, lograr hacer pie en el conurbano, lograr recortar esa diferencia que le lleva al kirchnerismo, sobre todo en lo que es la tercera sección electoral, donde más débil está el macrismo y donde más fuerte está el kirchnerismo. Estamos hablando... Kicillof está más fuerte que Vidal. Sí, el kirchnerismo en general. Estamos hablando de la tercera sección, que es el sur del conurbano, La Matanza, Lomas, Quilmes y varios de estos municipios de gran cantidad de población. Hablamos de 4,5 millones de votantes en ese sector del conurbano. Claro. Donde el macrismo tiene que hacer pie y tiene que mejorar. Y si ves la campaña de estas últimas horas, vas a encontrarte todo el tiempo a Macri en actos con Vidal, y a Vidal reforzando su discurso con otras figuras importantes de Cambiemos. El caso de Larreta en algunas de las recorridas recientes, Larreta con una imagen importante en un sector de la población del conurbano que ve las obras de la capital y que puede sentirse tentado a apoyar a... Que algunas obras llegaron al conurbano, exactamente, ¿no? Y bueno, y a muchos habitantes que vienen del conurbano que vienen a la ciudad, ¿no? Lógico. Y hoy, por ejemplo, la vimos a Vidal con Martín Lustó, también en busca de apelar a un voto joven que por ahí compite, si querés, con Kicillof en tipo de perfil. Y vamos a ver muchas acciones del gobierno apuntando a el voto que todavía resulta esquivo en el conurbano. O sea, el eje suma Vidal. Sí, de hecho va a estar... No le suma Macri. Bueno, le puede sumar también, pero en este momento está jugando no solo en la capital, donde es candidato, sino en la provincia. Hoy hizo un acto y va a haber algún otro acto más. Otro eje que el gobierno está moviendo en busca de ese voto es el eje de la seguridad, que también en las últimas horas fue muy importante en el discurso del gobierno. Tratar de apuntar a esa necesidad, a esa demanda tan importante de seguridad que hay en el conurbano, y que al kirchnerismo el gobierno les indica no haberle prestado la suficiente atención. Calculo que debe pasar lo mismo con el narcotráfico. Exactamente, como parte de todo ese discurso, la viste a Bullrich en estas horas muy involucrada en la campaña. Bueno, es una clave qué puede pasar en el conurbano y si el macrismo, el oficialismo, logra recortar esa ventaja que hoy le lleva el kirchnerismo, que también camina mucho el conurbano y también, por supuesto, lo cuida porque es su territorio principal, a pesar de que Alberto Fernández no va a estar tan concentrado en ese sector porque lo considera más o menos en el bolsillo. Exacto, digamos. Que puede estar tranquilo, digamos. Y los votos, en esto de la pelea voto a voto, hoy hablábamos al mediodía con Gaby Suet sobre los votos de los jóvenes, al que tanto apunta Alberto Fernández, el voto centennial, ¿no? Digo, ¿los votos de Espert y Labaña? ¿Qué papel pueden jugar? Bueno, ahí tenés otra clave que es la polarización, ¿no? Claro.
¿Qué grado de polarización va a tener esta elección? Los encuestadores hablan de un promedio entre 78 y 80 y pico % de los votos divididos entre dos fórmulas. Un fenómeno que no se daba desde fines de los años 90, cuando todavía teníamos esa política casi bipolar entre el peronismo y el radicalismo, en ese momento la alianza. Está volviendo a generarse una situación de absoluta polarización, eso es una coincidencia en todos los estudios. Era lo que no se quería. Bueno, finalmente se terminó en eso. Lo que terminó pasando, ¿no? Terminó primando la estrategia de los dos partidos principales. Lógico. Que era tender a la polarización extrema. Que no surgiera una alternativa con más fuerza. Eso fue lo que terminó de hundir la propia incapacidad también de esa tercera vía. Le terminó de hundir lo que fue Alternativa Federal. Cada uno terminó en algún sitio. Y Roberto Lavagna quedó con esta candidatura de consenso federal que todavía le está costando mucho instalarse. Acá la cuestión es, ¿llegará Lavagna a pasar el umbral de los 10 puntos, de los 2 dígitos, claro, como para romper un poco esa superpolarización? ¿O se quedará, como dicen muchas encuestas, entre 6, 5, 7 puntos? ¿Qué pasará con Spert? ¿Pasará el corte de la PASO? ¿Podrá ser una sorpresa que llegue a 5 puntos, como le dan algunas encuestas? ¿O terminará yéndose ese voto más de derecha, si se quiere, al macrismo, porque pese más el antikirchnerismo que pueda tener un votante de Spert que la vocación de votar algo diferente? Bueno, en esta variable también hay algo clave, y el gobierno le está apuntando en su discurso al votante, sobre todo al votante antikirchnerista, decirle: no dejes para octubre lo que puedes hacer en agosto. Claro. Es muy importante la PASO y para los que se necesita necesita ese voto. Que no es tan importante y que no define nada. No sé si no define nada, porque sí te deja traslucir otras cosas que pueden llegar a pasar. Define muchísimo a nivel político. Lógico. Y define muchísimo a nivel económico. Bueno, y ahí tenés otra variable importante otra clave, que está en juego. El dólar, decís. El dólar estable, la economía estable, sí, relativamente. La inflación. Sí, la inflación aparentemente a la baja de estos últimos meses. El gobierno necesita que esto se mantenga para poder llegar con buenas chances a la pelea definitiva. Y se sabe que lo que pase en las PASO, para la redundancia, va a terminar influyendo en la economía. El 11 votan los argentinos, el 12 votan los mercados. Y si hay un resultado que se vislumbre muy negativo para el gobierno, es muy probable que esta estabilidad, este veranito del dólar, se termine. Por eso para el gobierno es muy importante mantener, arbitrar todas las medidas posibles como para mantener esa estabilidad económica. Bueno, las medidas de hoy del Banco Central, que después las vamos a estar compartiendo en detalle y desmenuzando para tratar de entender, también es clave, ¿no? Exactamente. Todo en busca de cristalizar esta situación, de extenderla lo más posible en el tiempo. De hecho, el Banco Central no va a volver a tomar decisiones hasta después de las PASO. Eso es toda una definición. Y la apuesta del gobierno es tratar de que se extienda esta idea de que la economía por lo menos va en un camino hacia la recuperación. Por supuesto que esto choca con la estrategia de Alberto Fernández y de la campaña kirchnerista, que es que se hable de los malos resultados económicos del gobierno de Macri y que la crisis sea el centro del discurso. Bueno, pero cada uno quiere hablar de lo que hizo bien, por supuesto. no de lo que sabe que hizo mal. Por supuesto, pero cuanto más tengas estabilidad y cierta falta de noticias respecto de la economía, lo ayuda. ¿Es tan así, al Martín, esto de si sube el dólar, la imagen de Macri desciende y viceversa? Casi todos los estudios de opinión, ¿Es de análisis de opinión pública te dicen eso. Te dicen que cada vez que se descontrola el tipo de cambio, cae la imagen de Macri. Y esto viene pasando desde, por lo menos, la crisis fuerte de abril del año pasado, ¿no? Del inicio de la crisis. Se confirma eso. Recién hablábamos de la importancia, si bien no definen demasiado, son clave a nivel político y económico las PASO, pero también la decisión de la gente de ir a votar. Claro. Sí. Ese puede ser otro punto. Sí, porque de hecho está ¿no? probado desde que existen las PASO, desde que existe este sistema en el que casi nunca se eligió nada, se definió algo de gran importancia en estas elecciones, siempre fue a votar menos gente en las elecciones primarias que en las generales. Sí, eso siempre. Y además, otro dato que se reflejó por lo menos en 2015 y 2017, desde que existe Cambiemos, Cambiemos siempre sacó peores resultados en las PASO que en la primera vuelta de las elecciones generales. Entonces, para el gobierno, tan necesitado, como decíamos, de ese buen resultado en las PASO, es vital sacar a la gente a votar. Claro. Convencer a la gente de que hay que votar ahora y de que no es una instancia que se pueda pasar por alto, ¿no? Y vas a ver mucha campaña en los próximos días del gobierno apelando a la responsabilidad del voto, a la necesidad
de ir a votar el 11 de agosto y sacar la mayor cantidad de gente posible a la calle. Además, con el uso de tecnología, el gobierno tiene bastante claro dónde hay gente que no fue a votar en las PASO anteriormente, a dónde apelar con sus mensajes, con esa campaña de mensajes tan segmentados que tiene el gobierno. Incluso con los mayores de 70. Eso te iba a decir, porque el gobierno sabe que tiene un voto, si querés, más clásico, de personas más mayores, esto que estábamos hablando antes, ¿no? Alberto Fernández apunta al voto joven porque sabe que ahí lo tiene. Exacto. Quizá con el kirchnerismo, con Cristina, bueno, pero el voto joven está ahí y quizá la gente mayor no se anima tanto a salir a votar. Además influye todo. Sí. Influye hasta si ese día llueve o no. Bueno, claro. Todo te puede modificar. Claro, sobre todo cuando sabés que no te estás jugando realmente el poder. Mucha gente dice, bueno, no cambia nada, no voy. El voto de los mayores de 70 que decías, que no es obligatorio, que es opcional, es un segmento de la población en la que es mayoría el macrismo, digamos, o por lo menos el antikirchnerismo, si querés. Y ahí va a haber intentos por parte del oficialismo de ir a buscar, casi te diría, casa por casa a ese votante, ¿no? De convencer con campaña muy focalizada a ese votante. Y por otro lado, el kirchnerismo, sí, como vos decías, también hay otro fragmento de la población, que es 1 millón de habitantes aproximadamente, que son los chicos de entre 16 y 18. O sea, es obligatorio votar, pero si no van, no hay tienen sanciones. O sea, es bastante contradictorio eso. Tampoco las sanciones son muy altas para el de 30 que no va a votar. Seguro, pero en este caso sí, es como una situación un poco ambigua, pero bueno, es obligatorio el voto. Habitualmente va a votar la mayoría, pero no muchos, o sea, muchos menos que en el general de la población. Claro. Y ahí es donde también el kirchnerismo está haciendo mucha campaña, en buscar el voto de los adolescentes, digamos, que todavía están en el colegio secundario. Y lo hemos visto Alberto Fernández en colegios haciendo actos. Y muchos de los candidatos, Kicillof, que tiene muy buena imagen en ese sector, también se va a mover mucho por colegios en busca de activar ese votante. Martín, recién hablabas Alberto Fernández. Digo, esto que se está mencionando con el correr de las horas, la metamorfosis K, ¿no? ¿A qué está obligado Alberto Fernández? ¿O qué necesita él? Bueno, el gran truco de la campaña del kirchnerismo fue decir Cristina no está o no es la candidata principal y el candidato principal es Alberto Fernández, que es un moderado, que tiene otra forma de encarar la política y que va a ser de alguna manera una revisión de lo que fue el pasado kirchnerista. Y Cristina está, ¿no? Y Cristina al mismo tiempo está en la fórmula. Entonces, esta jugada que implica demostrar que el kirchnerismo no va a ser lo mismo que fue, para captar ese votante al que Cristina no accedía, tuvo sus complicaciones, ¿no? Los primeros días de la campaña, por lo menos las primeras semanas de la campaña, le han costado mucho al candidato Alberto Fernández porque no consigue transmitir esta idea de moderación y al mismo tiempo de reivindicación de lo que fue la gestión de 12 años del kirchnerismo. En esa dualidad, que es como el conflicto más grande, ¿no? de su campaña, radica uno de los problemas del kirchnerismo. Bueno, el kirchnerismo tiene que conseguir, Alberto Fernández sobre todo, tiene que conseguir que esa impresión de que es algo nuevo, de que va a ser otra cara, de una renovación, una mirada hacia adelante de lo que fue el kirchnerismo, pasa a ser un tema central de sus objetivos de las próximas semanas. Y lo vamos a ver mucho en centros urbanos, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en ciudades con mucha población, en ciudades muy refractarias al kirchnerismo tradicional, tratando de convencer a los votantes de esas zonas de que puede venir algo distinto, que va a ser, si querés, una regresión a lo que fue el principio del kirchnerismo. Pero con mejoras, qué difícil. Con algo de peronismo. Es muy difícil, es un ejercicio difícil. De verdad, para transmitirlo como mensaje, digo. Exactamente, pero es muy importante para ver si realmente el kirchnerismo va a poder romper esa barrera del 37, 38, 40% de los votos, que es la que más o menos reflejaban las encuestas desde que salió del poder.
¿Lo logrará o no Alberto? Bueno, es su gran objetivo y por otro lado vas a tener al gobierno machacando todo el tiempo con el discurso son lo mismo, se viene otra vez la corrupción. Volver al pasado es lo peor que nos puede pasar. Exactamente, Bueno, o sea, en esa variable se juega un punto muy importante de la elección. Gracias, Martín. A vos. Un placer como siempre. Martín Rodríguez Yebra con la información política. Nos vamos a la pausa en PM, pero quédense porque cuando volvamos vamos a chequear, vamos a desmenuzar palabra por palabra de María Eugenia Vidal y de Axel Kicillof con Laura Sommer. Breve pausa y ya estamos de vuelta, no se vayan.